Entonces, en el caso del Tren Maya, la opción es que entre por Belice y luego baje a Guatemala, que ya se ha hablado también con el primer ministro de Belice. México está tomando en cuenta a Guatemala y bueno, vamos a establecer y firmamos un convenio, claro, de qué manera legal se puede hacer, y sobre todo el potencial de Guatemala para poderlo considerar es porque están viendo muchas cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, y creo que ahí tiene que cambiar un poco la mentalidad y la visión que se pueda tener desde nuestros gobernantes para poder mejorar nuestra economía y aprovechar ese tipo de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Prensa de Guatemala se emociona con el hecho de que Claudia Sheinbaum los esté considerando para extender el proyecto del Tren Maya hasta su país. ¿Qué tal, camaradas? Tengan un excelente día. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el marco de la reunión de la CELAC y le propuso el considerar que México extienda su proyecto del Tren Maya hasta Belice y Guatemala. Esto con el propósito de crear una derrama económica importante en el sur de México y en estos dos países, para así poder evitar la migración a los Estados Unidos. Este proyecto, que ya viene desde cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, pero no se logró concretar, pues ahora Claudia Sheinbaum le da seguimiento, pero no sabemos aún la respuesta del mandatario guatemalteco. Aún así, la prensa de nuestro vecino del sur ya empiezan a emocionarse con el hecho de que Claudia Sheinbaum los esté considerando como socios comerciales, socios económicos, y creen que esto será muy beneficioso para Guatemala. Escuchemos a la prensa guatemalteca. Es momento de analizar esta situación de lo que ha propuesto ya la presidenta de México sobre extender el Tren Maya. Vamos a iniciar con este análisis con Fernando Prera sobre qué beneficios podría tener para nuestro país esta extensión y cómo cambia o mejoraría incluso la relación comercial que ya está establecida y que es muy buena, por cierto, con México, pero especialmente en estos tiempos, Fernando, donde la economía guatemalteca pues no está en sus mejores momentos y que obviamente se buscan nuevas alianzas y estrategias. Vamos a entender que cuando se habla de un proyecto realmente de gran magnitud, como está considerado el Tren Maya, el hecho de que México y la presidenta Sheinbaum tomen en consideración que esa ruta pueda extenderse hasta Guatemala, definitivamente solo puede traer beneficios y más beneficios para el país. Por supuesto, hay que tomar en consideración temas económicos, como tú bien lo planteas, qué capacidad tiene el Estado de Guatemala para, ojo, mire lo que le voy a decir ahorita, generar la infraestructura vial. La inversión en infraestructura, imagínate. Destinar esa inversión, como tú lo dices, esa partida presupuestaria, para decirle que sí al gobierno mexicano. Y por supuesto, si eso solo va a traernos beneficios a todos los guatemaltecos. Pero aquí tenemos que analizar hasta dónde al día de hoy los guatemaltecos ya tenemos una visual de cómo es que el gobierno, desde la perspectiva del trabajo del Ministerio de Finanzas Públicas, del Ministerio de Comunicaciones y la articulación que existe en función de las municipalidades, a donde naturalmente esto vaya a tocar en función de la territorialidad. ¿Qué capacidad se tiene ahorita de ejecución de un presupuesto? Que tú y yo lo hemos hablado siempre. La idea es que en un cuarto mes del 2025 ya tuviéramos una perspectiva de que realmente el país tiene pues nuevas innovaciones en función de la cantidad de plata que se tiene disponible para ello. Pero vamos sobre abril y naturalmente pues esto todavía va a un paso muy lento. Y cuando ya se visualizan las oportunidades de generar proyectos de gran envergadura como el Tren Maya y responderle que sí a un gobierno mexicano que va pues a toda locomotora con esto. Realmente esto es un proyecto que desde López Obrador estaba ya conceptualizado y con las partidas presupuestarias dentro del presupuesto del Estado mexicano. Y Guatemala, al ya estar oficialmente invitado a esto, se da esa manera explícita de la presidenta de México de decir, bueno, tenemos que amarrarnos con el vecino Guatemala para que esto no solo le traiga beneficios al país
guatemalteco, sino pensar en una función que a mí es lo que más me llama la atención, cómo este desarrollo de infraestructura ferroviaria pueda realmente ser un coadyuvante para evitar la migración irregular. Claro. Entonces, un pensamiento realmente muy moderno, enfocado a que no sigamos con la mentalidad de siempre de poner al montón de soldados a cuidar la frontera, al montón de elementos de las policías nacionales de ambos países, sino que busquemos la forma en cómo este tren pueda generar opciones de empleo. Entonces creo yo que por ahí es el concepto básico de un desarrollo social para cualquier país. Y teniendo ese amarre de compromisos en función de destinar el dinero, la plata, el presupuesto que se necesite para llevarlo a la realidad, considero que tiene que ser para ambos países un compromiso de Estado. Y que eso en un poco tiempo, pues tal vez no tan corto plazo, pero sí a un mediano plazo ya podamos visualizar que Guatemala pueda tener ese gran beneficio. Sin duda alguna, creo que en este momento que estamos tratando de establecer nuevas estrategias, buscar nuevos horizontes y sobre todo, independientemente de lo que está pasando con el tema arancelario de Estados Unidos, también buscar ese crecimiento económico y Claro. esas alianzas y cómo mejorar la perspectiva, el panorama en nuestro país, cómo poder hacerle frente a la situación migratoria de muchos guatemaltecos que están retornando con la política que sabemos que está establecida en Estados Unidos, qué hacer para poder darles esas oportunidades y decirles, bueno, lo recibimos acá en el país, estas son las condiciones para que ustedes trabajen, porque lo hemos platicado, ¿no? Realmente alguien con una oportunidad laboral no va a querer arriesgarse como lo están haciendo actualmente para buscar el famoso sueño americano, especialmente en las condiciones que está Claro. ahora la situación de los migrantes, las políticas migratorias. Pero ¿qué es lo que Guatemala tiene que hacer para mejorar este escenario económico que de verdad estamos en una situación donde cada vez los productos están caros, donde cada vez el desempleo también, no hemos bajado esos niveles que son considerables, la cantidad de personas que están desempleadas y los sectores que no se están aprovechando de la mejor forma? Creo que el sector empresarial, toda la parte productiva en nuestro país tienen todo el interés para poder seguir creciendo, generar más fuentes de empleo, poder mejorar la situación en nuestro país, pero también el Estado tiene que poner de su parte y coincido mucho contigo. ¿Cómo van a cambiar las prioridades y las estrategias de inversión para infraestructura? ¿De qué manera se pueden preparar y decir nosotros le hacemos frente y vamos a establecer esto y esto y esto, metas que sean tangibles y que busquen entonces al final que México establezca entonces y diga, bueno, sí, Guatemala tiene todo el potencial para está poder subiendo el tren, frente. claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo Guatemala va a demostrar, cómo nuestras autoridades van a demostrar que están en el compromiso y que va a ser viable poder tener esas mejores condiciones para poder hacer crecer a nuestro país y todo, sobre todo también la economía regional, porque es parte de los objetivos, ¿no? Claro, totalmente. Y es que cuando analizamos esta posición de la presidenta Sheinbaum en CELAC, naturalmente nos damos cuenta que en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el planteamiento del Estado mexicano es reforzar la relación que hasta el día de hoy ha tenido con Guatemala. Y esto lo que tiene que tener es una visualización de cómo estos polos industriales que puedan ser de beneficio para el país traigan lo que desde décadas se ha ofrecido y ha sido una manera permanente, sobre todo cuando se va acercando cada proceso eleccionario, de decirle a la población, miren, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance y con la capacidad que tengo y mis contactos para abrir las fronteras de Guatemala y que vengan capitales extranjeros y tener mejores oportunidades de empleo para toda la gente chapina. Esto se traduce en ¿qué? En que si tú tienes aquí en el país la oportunidad de trabajar, percibir un salario digno que te permita realmente vivir con tu familia, ya no al día o ya no en números rojos, sino que de una manera que te dé esa libertad de poder disfrutar con tu cónyuge, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con quien estés. Una vida mucho más holgada en el sentido de un trabajo que te dé ese tipo de beneficios. Porque
el migrante se va de su país, sea del país de donde sea, porque no tiene eso, porque no tiene ese ofrecimiento, porque la carencia de una certeza jurídica, de una proyección y desarrollo social hace inviable que hoy los países en donde se registran más altos indicadores y estadísticas de personas que se van para Estados Unidos, pues obviamente no tienen para nada esto de darle su país, pues esa oportunidad, ese abanico de opciones de escoger entre capitales distintos que han conformado empresas sólidas y que le dan estabilidad laboral a todo mundo, pues la opción de quedarte. No, ya no piensas en irte, ya no piensas en dejar a tu familia, no piensas en hacer ese trayecto que es un trayecto literalmente de la muerte en ese desierto mexicano. Así es. Y si logras pasar, quedarte endeudado durante cuánto tiempo, porque al coyote le pagas cash. Tú te quedas con la deuda y si pues pusiste una garantía hipotecaria, una garantía de cualquier tipo, una garantía prendaria, pues naturalmente se va a quedar eso con el peligro que lo pierdas. Entonces creo que el Tren Maya viene a ser una posibilidad para que el gobierno de Guatemala demuestre que realmente tiene la capacidad de ejecutar dinero, de ejecutar el erario público en proyectos que realmente le cambien la vida a miles, puedo decir hasta millones de guatemaltecos con un tipo de inversión de esta naturaleza. Sin duda alguna, Fernando, creo que Guatemala tiene mucho potencial. Las autoridades tienen que de verdad desarrollar una estrategia para mejorar la situación y crear todos esos aspectos necesarios, porque no es solamente de decir México está tomando en cuenta Guatemala y bueno, vamos a establecer y firmamos un convenio Claro. o de qué manera legal se puede hacer, sino cómo se ejecuta y cómo Guatemala entonces hará frente a esa propuesta. Creo que si México también ve la posibilidad y sobre todo el potencial de Guatemala para poderlo considerar, es porque están viendo muchas cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, y creo que ahí tiene que cambiar un poco la mentalidad y la visión que se pueda tener desde nuestros gobernantes para poder mejorar nuestra economía y aprovechar ese tipo de oportunidades. Totalmente de acuerdo.